Hola, bienvenido a El Diario de lo Oculto. Vamos al espacio, efectivamente, para encontrarnos con una de las historias más asombrosas que han pasado por la cara oculta y por Cuarto Milenio, en general, creo yo. Para conocerla conectamos, como no, con la redacción de Cuarto Milenio. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. El Caballero Negro. Es una historia que parece como del western, algo así, ¿no?, por el titular, pero que nos lleva a las alturas siderales. Un objeto no identificado, lleno de mitos, lleno de misterios, una historia asombrosa y bastante antigua. Pues sí, la historia de hecho la dio a conocer en 1988 un personaje que será muy conocido de nuestros espectadores. John Keel, el mismo que dio a conocer el misterio del Mothman al mundo, pues escribió un libro en esa fecha que se llamaba La Disneylandia de los Dioses. Y en él contaba, entre muchos otros casos, la historia del Caballero Negro, un satélite artificial que podría haber estado orbitando la Tierra ni más ni menos que desde 1927, fecha en que por primera vez parece ser que los astrónomos detectan un objeto extraño que al parecer incluso podría estar emitiendo ondas de radio que orbitaba la Tierra. Pensemos que hasta 1956, que se pone en órbita el Sputnik, no había ningún objeto humano capaz de alcanzar, de ponerse en órbita. Pues bien, la historia pasó a los periódicos, el clamor pasó un poco sin pena ni gloria, hasta que en 1953, unos años antes todavía del lanzamiento del Sputnik, astrónomos sudamericanos descubren otra vez este misterioso objeto. No le dan explicación, pero el Pentágono, ya estamos en plena Guerra Fría, sí que le da importancia y encarga a Clyde Tombaugh, el mismo hombre que unos años antes había descubierto el planeta Plutón, que haga un informe sobre este objeto. No vaya a ser que fuera algo cosa de los rusos, por ejemplo. ¿Y qué descubrió este hombre? Pues no se sabe, porque el informe de Tombaugh a día de hoy, han pasado muchísimos años, pues todavía está clasificado como secreto. Hoy esa investigación de un astrónomo tan reputado sigue siendo clasificada. Teniendo en cuenta además que los Estados Unidos tienen una política de desclasificación muy abierta y que cuando consideran que los secretos de Estado, ha habido muchísimos casos, dejan de ser tales o dejan de tener la importancia capital que tenían en su día, pues los desclasifican y los ponen en manos de los investigadores. Con el informe de Tombaugh del 53 eso no ha sucedido aún. Pues bien, de ahí pasaríamos, daríamos otro saltito en el tiempo, ya sí que ha sido apenas un año antes lanzado el Sputnik, a 1960. Y el NORAD, el mando estratégico estadounidense, recién estrenado su sistema de radares que escrutaban todo el cielo, pues descubre otra vez ese objeto. Y de hecho lo van siguiendo, descubren que tiene una órbita polar casi perfecta. Y el 7 de marzo de ese mismo año, de 1960, es la propia revista Time, la revista posiblemente más importante de los Estados Unidos, la que se hace eco de la existencia de este objeto. Lo achacan, la versión oficial, a que podían ser los restos de un lanzamiento norteamericano y de hecho se congratulan de que podía ser un gran éxito de este nuevo sistema de detección espacial estadounidense. El problema es que los científicos rápidamente no les convence esta explicación, porque el objeto es enorme, mide más de 10 metros, puede pesar varias toneladas y en aquel momento no había absolutamente ningún cohete capaz de poner en órbita semejante mole. Con lo cual discuten que el origen de ese objeto pudiera ser terrestre de alguna forma. Santi, y por otro lado, en aquel momento, plena Guerra Fría, el otro bloque, el soviético, no se pronuncia tampoco. ¿Sabemos si lo habían detectado? ¿Dijeron algo? Ahí sí que no tenemos absolutamente ninguna noticia, porque allí evidentemente no había una transparencia informativa como podía haber en Occidente. Los informes sobre esos temas puede que se hayan desclasificado, puede que no, porque todavía los investigadores están revolviendo millones de papeles de la época de la Guerra Fría y aún nos tienen que dar muchas sorpresas, pero desde luego no sabemos absolutamente nada de la posible reacción soviética a este descubrimiento. 3 años más tarde, en 1963, es Gordon Cooper, un astronauta norteamericano, uno de los primeros hombres en ser puestos en órbita, el que tiene una misión trascendente e histórica: dar 22 órbitas a la Tierra, dar 22 vueltas a la órbita terrestre. Pues bien, justo en la órbita 22 sucede algo extraño. Gordon Cooper reporta que un objeto enorme de tamaño verdoso se aproxima hacia su nave.
Y, de hecho, incluso en una primera filtración la cadena NBC da este informe, pero los periodistas son rápidamente avisados de que no se le puede preguntar a Gordon Cooper sobre este asunto en absoluto en la rueda de prensa que va a dar después de su aterrizaje. La explicación oficial es que en esa última vuelta hubo un fallo eléctrico en la cabina y que los niveles de dióxido de carbono subieron rápidamente y eso le provocó una serie de alucinaciones. Pero Gordon Cooper estaba convencido, Santi, permíteme, de que él había estado cerca de un ovni. Fue uno de los primeros astronautas que se atrevió a hablar de ovnis en la ruta. Sí, esa fue la explicación oficial, lógicamente, para quitarle hierro a algo que él había dicho por la emisión de radio, que había sido detectado desde por radioaficionados hasta por periodistas y que tenía que darle a la NASA algún tipo de explicación oficial, pero desde luego él está convencido de que vio ese objeto y de que ese objeto era absolutamente real. Muchos son los que creen que podía haber sido otro avistamiento de este caballero negro. Pero es que a lo mejor tenemos a muy extraña que orbitaba la Tierra un objeto negro de las dimensiones más o menos que se atribuían a este presunto caballero negro, y esas fotografías tampoco han sido explicadas satisfactoriamente, porque la explicación oficial de la NASA, donde están colgadas todavía esas fotografías, no son ningún secreto, es que se trataba de chatarra espacial, pero muchos expertos que las han visto no consiguen identificar a qué trozo o a qué aparato, de qué naturaleza podía corresponder esa inmensa mole metálica con esas aristas y esas formas tan curiosas que vemos en las fotografías. Santi, una cosa extrañísima que puede ser, no sé, un trozo de chatarra espacial, evidentemente, pero que para muchos es otra cosa. Podríamos terminar, ahí está un misterio del que yo no conocía nada, me parece asombroso, podríamos terminar con el hombre que iniciaba esta historia o que la recopilaba, el célebre investigador de lo extraño John Keel. ¿Para él qué era? Porque efectivamente John Keel nos contaba más o menos toda esta casuística, pero él tenía una teoría. Él creía que evidentemente no era un satélite artificial terrestre, que desde luego era muy poco probable que fuera un aerolito capturado como si fuera una pequeña luna que orbitase nuestro planeta. Él creía que era algo colocado allí por los dioses, que era algo colocado allí por los extraterrestres hace mucho tiempo, que nos ha estado vigilando durante toda nuestra evolución y que, quién sabe, puede estar mandando señales, mandando informes todavía de cómo vamos y hacia dónde va nuestra historia. Maravillosa, alucinante, mítica, astronómica historia, de verdad que apasionante, Santi. Seguiremos indagando. ¿Qué se sabe en el 2013 de este caballero negro? ¿Se ha quedado como mito? ¿Se ha olvidado? Si se había olvidado, aquí está Santi para recuperarlo, para que sigamos quizá ahora, telescopio en ristre, intentando localizar este satélite fantasma realmente extraño y singular. Vaya historia. Santiago Camacho, como siempre, muchísimas gracias por contar esta maravilla y que cada uno piense lo que quiera. Gracias. Gracias a ti, Iker. Porque muchos tomarán esto como un cuento, como una fábula, ¿no? Hemos aprendido esta noche que esas fábulas o leyendas urbanas a veces son verdad. Pero es bonito imaginar una especie de pieza de otro mundo, como el monolito de 2001, que nos vigila, que es el espejo de la existencia de nuestra estirpe y que manda señales quién sabe a dónde. Esto para los niños sería maravilloso, ¿no? Contarlo así, un cuento de imaginación, terror y mundo espacial. Porque parece que ellos entienden todo